¿Por qué, digamos, son nada más que los sujetos, las personas físicas, las que pueden ejercer los derechos humanos y no, por ejemplo, los pueblos? O no, por ejemplo, ciertas organizaciones o colectivos. ¿eh? Algunos colectivos ahora sí se acepta, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos sí se acepta a colectivos de personas como legitimados activos de los derechos humanos, digamos, sí, de acciones tendientes a proteger los derechos humanos. Y respecto a los pueblos, el único derecho que regula, ¿no? O la naturaleza también, el único derecho que el derecho internacional de los derechos humanos hoy vigente tutela es la autodeterminación de los pueblos. Pero más allá de eso, en realidad esta noción, esto sí es algo arraigado a lo liberal, ¿no? Es la protección exclusivamente del ciudadano, como legitimado activo de los derechos humanos. En este sentido, Bonaventura destaca, por ejemplo, que en el Islam la dignidad está más asociada a lo colectivo y no exclusivamente a lo individual, como es en nuestro caso en Occidente. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Los principios de derechos humanos, lo primero que quiero que sepan y lo tengan bien en claro, están, digamos, receptados en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en las normas argentinas y en las normas internacionales. Ustedes saben que a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, hay varios tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del ordenamiento jurídico argentino y tienen ellos la mayor jerarquía normativa, forman parte del bloque constitucional. Identifican estos principios. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que yo ahora les voy a transmitir son distintos y diversos principios que ustedes por ahí van a ver su aplicación un poco utópica, pero no es así, sino que nosotros tenemos que luchar para que efectivamente se haga caso, porque es lo que básicamente dicen las normas de nuestro Estado, ¿sí? Y que tienden a la protección más amplia de los sectores más perjudicados y de los seres humanos en general, ¿no? Bueno, estos principios son el principio de efectividad, que lo podemos relacionar estrictamente con la justiciabilidad, principio de efectividad y justiciabilidad, el principio de igualdad, el principio de progresividad y el principio pro homine. ¿Sí? El principio pro homine. ¿Qué es el principio de efectividad? Bueno, cuando hablamos de indivisibilidad hablamos un poco de esto. El principio de efectividad significa lisa y llanamente que todos los derechos humanos son operativos. Es decir, una vez que tenemos una norma que nos identifica o que nos reconoce un derecho humano, ese derecho humano es operativo. ¿Qué significa que sea operativo? Que el Estado debe garantizar ese derecho humano. ¿Y qué pasa si el Estado no lo garantiza? Yo puedo acudir a la justicia, justiciabilidad. Puedo acudir a la justicia en búsqueda de la protección por ese derecho humano. En este sentido, la justicia se convertiría como en la última posibilidad para hacer valer este derecho. Bueno, esto muchas veces no es así, ¿no? Y muchas veces son más efectivas las vías de hecho, pero bueno. Bien, eso es el principio de efectividad. ¿Y por qué la teoría de los derechos humanos nos viene a decir esto del principio de efectividad cuando parecería algo obvio? Bueno, justamente por esta discriminación histórica que ha existido de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Yo veía también, tanto Silvana ha mencionado en la clase que van a escuchar, y Eugenia también, esta división entre libertades negativas y positivas, que en realidad lo que se habla en la teoría, en el derecho de los derechos humanos, es de obligaciones positivas y negativas. Es esta escisión relacionando los derechos civiles y políticos con obligaciones negativas, es decir, obligaciones del Estado de no hacer, con con los derechos económicos, sociales y culturales y ahora ambientales, de obligaciones positivas o obligaciones de hacer. Esto, que tradicionalmente fue entendido así, se ha puesto en tela de juicio y hoy en día, digamos, por lo menos de una teoría crítica de los derechos humanos, se dice que todos los derechos humanos
tienen obligaciones positivas y negativas. En este sentido, por ejemplo, el doctor Abramovich es muy claro al respecto, ¿no? Y lo que nos dice Abramovich en un artículo que escribió con Christian Curtis hace ya unos años, es que incluso todas aquellas libertades que se entendían tradicionalmente como obligaciones de no hacer del Estado, constituyen también obligaciones de hacer del Estado. Y se remite nada menos que a Adam Smith para recalcar su punto de vista. Él dice, supongamos la libertad de comercio, ¿no? Que respecto a la libertad de comercio, parecería que en principio hay exclusivamente una obligación de no hacer del Estado, de no intervenir en el comercio. Bueno, pero no solo eso, para garantizar ese no hacer del Estado, el Estado debe hacer una serie de cuestiones, dice, ¿no? Hacer normativas de no intervención, normativas que tiendan a la protección judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que él tiende a demostrar que esta distinción entre derechos de primera generación y segunda, entre unos asociándolos con libertades de no hacer, con obligaciones de no hacer, y los segundos con obligaciones de hacer, es falsa. Es falsa y que todos los derechos humanos tendrían una esfera de obligaciones de hacer como también una esfera de obligaciones de no hacer. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente se había dicho que los derechos de segunda generación, como exigen una obligación de garantía del Estado, una obligación de hacer, a diferencia de los de primera generación, su obligatoriedad quedaba sujeta a, digámoslo así, las normas internas que rigieran el ordenamiento jurídico argentino, o su reglamentación. ¿Qué significa esto en términos generales? Que, por ejemplo, el derecho a la salud es exigible en la República Argentina en tanto y en cuanto esté reglamentado y en los términos que él mismo esté reglamentado, ¿sí? De esta manera, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y todos aquellos tratados internacionales que Argentina había ratificado y que ha ratificado, que tengan jerarquía constitucional, no son más que un papel vacío que no serviría para nada si seguimos esta interpretación. Esto también había sido sostenido en la doctrina, ¿no? La doctrina más importante del constitucionalismo argentino. Por ejemplo, el doctor Vidal Campos distinguía entre cláusulas de la Constitución, entre cláusulas operativas y programáticas, y asociaba en general los derechos sociales a cláusulas programáticas. Las cláusulas programáticas eran aquellas que tenían, digamos, como objetivo un cumplimiento respecto de los derechos sociales, pero que no podían ser exigidas, en tanto no sean reglamentadas, no podían ser exigidas en los tribunales. A partir del año 2012-2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma una posición totalmente cercana a esta teoría crítica de los derechos humanos y nos dice, en un caso muy importante, que es el caso KCS contra la Ciudad de Buenos Aires, nos dice que todos los derechos son operativos, ¿sí? Y que por ende todos los derechos son exigibles y todos los derechos son justiciables, es decir, que ante cualquier derecho que se incumpla o se vulnere puede ser que uno acuda a los tribunales en búsqueda de su protección. En ese caso, la Corte lo que hace es condenar a la Ciudad de Buenos Aires a darle a una mujer con 2 hijas discapacitadas una vivienda, ¿no? Por justamente el derecho al acceso a una vivienda digna, en el entendimiento de que los planes que contemplaba la capital federal, ninguno de ellos contemplaba la posibilidad de darle una vivienda a esta mujer en situación de calle con 2 hijas discapacitadas. Ese era el caso. Eso respecto a la efectividad y justiciabilidad. Este concepto de efectividad y justiciabilidad lo podemos asociar estrechamente con otro principio básico de derechos humanos, que es la progresividad de los derechos humanos, que esto también es fundamental que lo sepan.
Recuerden que cada uno de estos principios tiene el respaldo en distintas normas de carácter constitucional, que si leen el texto de Blasick, de Juan Carlos Blasick, de su manual crítico de derechos humanos que yo les dejo, ahí van a encontrar las respectivas referencias normativas. Decía que este principio se puede asociar estrictamente con el principio de progresividad. ¿Y qué es el principio de progresividad? Bien, esto es un poco más complejo, pero es muy importante que lo sepan. El principio de progresividad significa que el Estado debe tender a cumplir cada día más cada derecho humano, ¿sí? A cumplir cada día más cada derecho humano. Es decir, debe haber un incremento progresivo en cómo se cumple cada derecho humano. ¿Está bien? Esto implica necesariamente, y esto también es muy importante que lo sepan, la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que no es posible, jurídicamente hablando, normativamente hablando, constitucionalmente hablando, que un Estado retrotraiga su política en materia de derechos humanos respecto de un derecho en concreto. Las normas no pueden proteger en menor medida los derechos humanos, ni tampoco las acciones concretas del Estado pueden ir en desmedro del respeto de un derecho en particular. Por ejemplo, para que se den, les voy a poner un ejemplo normativo y un ejemplo de acciones del Ejecutivo que podrían estar en discusión. Por ejemplo, un ejemplo normativo sería la baja de edad de punibilidad, ¿no? Este tema que se ha discutido tanto, cuando el Estado se propone la baja de edad de punibilidad, por ejemplo, está teniendo una política regresiva en materia de derechos a la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende al encierro de un sector, digamos, de una cantidad de niños que hoy no están en situación de encierro. Y esto no hace más que vulnerar sus derechos humanos. Entonces, esta prohibición de regresividad no permitiría que el Estado normativamente avance en este sentido, ¿sí? Prohibición de regresividad respecto a derechos económicos. Pensemos en el ejemplo de cuando el Estado nacional, en el gobierno anterior, dejó sin efecto la posibilidad de que las amas de casa puedan acceder, y los trabajadores de la economía informal puedan acceder a obtener su jubilación cuando cumplían 60 años. Bueno, esto también es entra dentro de lo que se conoce como prohibición de regresividad. Bueno, ellos ya tenían un derecho que se dejó sin efecto. Esto va en contra, y si se plantea una acción judicial en estos fundamentos, determinado juez tendría que hacer lugar, ¿sí? Ahora bien, como bien dice Bourdieu, también muchas veces la lucha es por la interpretación que se le da a las normas. Las normas muchas veces son interpretadas de formas diversas y ahí también hay que generar dogmática, doctrina y fuerza para que se interpreten de determinada manera y no de otra. ¿Que de qué manera se tienen que interpretar? Lisa y llanamente desde una perspectiva que sea acorde con los tratados internacionales de derechos humanos hoy vigentes en nuestro país. Bien. Y la progresividad lo que nos va a demostrar es que todos los derechos tienen, como dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, todos los derechos tienen un núcleo esencial y un núcleo esencial y algo que los rodea, ¿no? y otros derechos que los rodean. ¿Qué significa esto, el núcleo esencial y lo que los rodea? Significa que todos los derechos van a ser justiciables y va a regir el principio de efectividad respecto de su base más íntima, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del derecho a la salud, una persona
que está en grave riesgo su vida, el Estado debe acudir en su auxilio, debe garantizarle, ¿no?, la vida, en su caso. Ahora bien, el derecho a tener una alimentación adecuada, sana, o el derecho a realizar la actividad física diaria que me permita estar en el mejor estado de salud necesario. Ese derecho, eso también hace el derecho a la salud, pero no en la misma medida que el derecho de preservar la vida misma, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿cómo opera la progresividad? Bueno, hay un núcleo esencial de derechos que en todo momento y en todo lugar tienen que ser respetados, ¿sí?, sobre el cual siempre se tiene que cumplir. Ahora, cuando yo voy avanzando en el dar como Estado, en el permitir el goce de más derechos, eso no puede volver atrás. Supongamos también otro ejemplo más claro, que es el ejemplo de la educación, que pasa en la República Argentina. Los pactos internacionales de derechos humanos lo que garantizan es la educación primaria y algunos secundaria. Ninguno garantiza la educación universitaria. Sin embargo, la República Argentina, desde hace muchísimos años, ofrece la educación universitaria gratuita, laica y de un nivel de excelencia, ¿no? Ahora, un gobierno neoliberal podría, como se ha intentado, me acuerdo allá en el tiempo, en el gobierno de la Rúa con López Murphy, y también más recientemente me acuerdo de algunas declaraciones de María Eugenia Vidal, por ejemplo. ¿Se podría volver atrás con esta gratuidad de la educación universitaria? ¿Se podría prever hacerla toda privada, o se podría prever cobrar por la universidad pública? Bueno, en principio, el principio de progresividad y no regresividad no nos permitiría, al Estado, no le permitiría retrotraerse en su política. Es decir, cuando el estándar de la política del Estado supera el mínimo, el núcleo esencial del derecho, no puede retrotraerse, ¿sí?, y tiene que ser cada vez más alto. La progresividad tiene también relación con que cada Estado piense de acá a 10, 15 años cómo va a garantizar de mejor manera el derecho a la educación, cómo va a garantizar de mejor manera el derecho a la salud, cómo va a garantizar de mejor manera, también, ¿por qué no?, los derechos de las garantías procesales penales, por ejemplo, ¿no? Si bien el principio de progresividad y no regresividad surge, digamos, en la esfera de lo que se conoce como derechos económicos, sociales y culturales, hoy en día se dice y se ejerce respecto de todos los derechos, ¿sí? Nos queda el principio de igualdad y el principio de pro homine. ¿Cuál es la noción de igualdad que nosotros debemos apuntar? Es a la igualdad sustantiva, ¿no? No quedarnos con lo que históricamente se conoció como la igualdad ante la ley, que es un derecho de primera generación, sino con la igualdad sustantiva, que se reconoce como igualdad en los efectos, ¿sí?, en los efectos de la norma. Muchas veces la igualdad ante la ley provoca la desigualdad en los efectos de la norma, la desigualdad en el goce efectivo de los derechos. Si, por ejemplo, planteamos la igualdad ante la ley, lisa y llanamente, quedaríamos sin cumplir muchas cuestiones relacionadas, digamos, con los derechos de las personas en peores condiciones. Es decir, la igualdad, lisa y llana ante la ley, prevé que todos partimos del mismo punto de partida, cuando sabemos que esto no es así, sino que tenemos distintos puntos de partida, y lo que importa es que todos tengamos la posibilidad de acceso, ¿sí? Esto ya lo decía un filósofo norteamericano que se llamaba, muy conocido, Ronald Dworkin, y la cuestión pasa un poco, ¿no?, por ver cómo hacemos para garantizar efectivamente esta igualdad en el resultado. Bueno, las medidas que más se conocen son las medidas de discriminación positiva. ¿Qué significa medidas de discriminación positiva? Significa medidas que tiendan
a generar mecanismos que permitan a los grupos más vulnerables tener las mismas posibilidades que, que las personas con más recursos, ¿sí? Esto, el caso más importante o más simbólico al respecto es un caso que sucedió en Estados Unidos hace varios años, en donde la universidad, si no me acuerdo mal, era una universidad del estado de Nueva Orleans. En su reglamento lo que decía era que tenían derecho a acceder a la universidad los que obtenían las mejores notas, ¿no? Y año a año veían que siempre accedían personas blancas, cuando el porcentaje de la población de Nueva Orleans era mayormente negros, ¿no? Entonces, a la universidad se le ocurrió generar un cupo determinado para personas descendientes de la comunidad afro, ¿sí? Es decir, de las 100 personas que iban a entrar a la universidad, las primeras, sin importar que haya blancos con mejores notas, había un cupo reservado del 50% para las personas de origen afro. Bueno, la cuestión es que una persona blanca que había sacado mejor nota que varias de las personas negras que quedó fuera, acudió a la justicia basándose en el principio de igualdad. Bueno, y el caso llega a la Corte de Justicia estadounidense, y la Corte de Justicia estadounidense lo que dice es esto que les estoy diciendo yo. Bueno, no, lo que sucede es que había una desigualdad subyacente, inicial, que la ley lo que tiene que tratar es de igualar en sus efectos. Y por eso es lo que hace la Universidad de Nueva Orleans es de un punto de vista convencional, constitucional, totalmente constitucional y razonable. Este tipo de medidas también, por ejemplo, en Mar del Plata hoy se están llevando a cabo en el Colegio Ilia con el acceso al mismo, que pone un cupo para aquellas personas que provengan de colegios públicos, y se ve mucho también en lo que son derechos que tienden a la protección del acceso a cargos públicos y políticos de las mujeres. La ley de paridad de género, por ejemplo, reciente ley de paridad de género, que lo que hace es que en las listas sábanas de la Cámara de Diputados y Senadores el 50% tiene que ser uno y uno, hombre y mujer, ¿sí? O en su caso, dos mujeres también puede ser, porque lo que tiende es la protección de ese colectivo. Sí. Eso por un lado. Yo siempre lo que propongo es que tendría que haber un cupo específico, me parece a mí, ¿no?, en el Congreso de la Nación para las comunidades indígenas, aborígenes, ¿sí?, que si ustedes ven representan el 5% de la población de la República Argentina, y que rara vez han tenido un representante en el Congreso. Eso respecto al principio de igualdad. Nos queda exclusivamente el último, que es el principio pro homine. El principio pro homine es un principio de criterio hermenéutico. ¿Qué significa esto? Significa que lo que va a hacer es, va a operar sobre el deber ser, sobre las normas. Cuando nosotros tenemos dos normas que por ahí entran en contradicción, el principio pro homine nos va a decir que siempre vamos a tener que estar a aquella norma que tienda a una protección más amplia del ser humano, ¿sí? Como así también, si hay dos interpretaciones posibles de la misma norma, vamos a tener que estar también a aquella interpretación que tienda más a la protección más amplia del ser humano, y por contradicción a la que tienda a una menor potestad del Estado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el derecho penal, en muchas normas o interpretaciones del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en el delito, en las interpretaciones respecto del delito de robo con armas. Bueno, ¿qué entendemos por arma? ¿Qué cosa es un arma? Bueno, va a haber interpretaciones que, por ejemplo, entienden que en ciertas circunstancias una bufanda es un arma, y otras interpretaciones que nos van a decir, bueno, siguiendo una interpretación pro homine, justamente que tienda a la mayor protección de los seres humanos, en ningún caso podemos considerar a la bufanda como un arma, ¿no?
y cuando estamos ante dos normas diversas, puede ser que haya dos normas que regulen de manera distinta en determinada situación. Volvemos a lo mismo, al ejemplo que yo les puse, el derecho a la educación. Si bien, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza la gratuidad de la educación secundaria y no así de la universitaria, la ley de educación superior, no recuerdo bien cuál es la ley específica, reconoce para todo el ámbito de la República Argentina, ¿sí? la gratuidad de la educación también universitaria. Por ende, ¿qué es lo que rige en la República Argentina? Va a regir la ley interna que reconoce la gratuidad incluso de la educación universitaria. Bueno, estas son algunas nociones básicas que les van a servir para interpretar y conocer los distintos ejes de los distintos encuentros que vamos a tener. Espero que les hayan sido útil, que les haya sido útil como también para tener en consideración cuando ustedes vayan a intervenir en territorio, cuando se está ante una violación a los derechos humanos. Cuando se está ante una violación a los derechos humanos. Si se está violando alguno de estos principios, de efectividad, de justiciabilidad, de igualdad, de progresividad, pro homine, vamos a estar ante un caso que va a haber una violación de los derechos humanos y por ende se puede acudir a la justicia en búsqueda de solución. Por eso también es muy importante, ¿no?, el acceso a la justicia y que ustedes tengan contacto con redes de abogados, ¿no?, y con redes de personas que puedan llegar a llevar a cabo este tipo de acciones. Y por eso también un poco el sentido de este seminario es que ustedes conozcan este tipo de principios. Luego lo que tendremos que hacer también, vamos a ver cómo, pero tendrían que conocer bien cuáles son las garantías fundamentales para acceder a la justicia, ¿no? La garantía de amparo, de habeas corpus y de habeas data, que están las tres protegidas por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, se hizo muy largo el video, no los aburro más, les vamos a dejar con Silvana unas consignas para que ustedes contesten, les vamos a dejar bibliografía y cualquier cosa estamos todas a disposición. Un abrazo muy grande para todos y espero que se pase rápido este tiempo, así se pueden volver a los encuentros presenciales.